saben, ¿cierto? Cristo es superior en su persona, es lo que vimos en la clase pasada, y en general esta epístola nos habla de la superioridad de Cristo. Y hay un contexto, digamos, un pequeño, un breve resumen. La clase pasada, ¿cierto? Vimos a Cristo es superior en su persona como Hijo de Dios. Y vimos qué significa que Él sea Hijo de Dios, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el concepto de ser Hijo de Dios? Lo estuvimos repasando y llegamos a la conclusión de que el Hijo de Dios, ¿cierto? Se refiere en la Escritura, ¿verdad? Hay otra Cristo superior en su persona, es el heredero de todo, eso es lo que vimos, pero antes de ello vimos que Él es primogénito y unigénito. Así la Biblia lo presenta para destacar la preeminencia de Cristo. Primogénito, ¿cierto? Hay un término que tiene la idea de primero en importancia, ¿cierto? No primer creado en sí. Y monogenes, unigénito, ¿cierto? Que encontramos en versículos como Juan 3:16, significa único en su ser, único en su clase. Y llegamos a la conclusión, ¿cierto?, de que el término Hijo de Dios en el Nuevo Testamento no se relaciona principalmente con la misión de Cristo, sino con su naturaleza. Cuando los judíos escuchaban Hijo de Dios, muchos de ellos decían, pero ¿cómo es posible? Tú te haces Dios. ¿Se acuerdan que vimos eso? No se relaciona tanto con su misión, sino con su naturaleza, lo cual implica la posesión total de la deidad que también está en el Padre. Eso es lo que estuvimos viendo en la clase pasada. ¿Cuál es la razón de la epístola a los hebreos? ¿Se acuerdan? Capítulo 13, versículo 22. Acompáñenme ahí. Leámoslo de manera rápida. Una de las razones de la epístola, de por qué el autor, ¿cierto?, urge, ¿cierto?, y está preocupado por los hermanos de a quienes escribe, que prácticamente son en su mayoría judíos y también sin duda algunos gentiles en la congregación. Dice el versículo 3:22 del capítulo 13 lo siguiente: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, ¿cierto? Pues os he escrito de exhortación. Eso es lo que habitualmente también debemos hacer nosotros quienes predicamos la palabra del Señor, exhortarnos unos a los otros. Y este término de la exhortación tiene el sentido no solamente de exhortar, valga la redundancia, ¿cierto?, llamando la atención, sino también de consolar también. Eso incluye, y animar también incluye este concepto. Si pudiéramos tener un hilo rojo en la epístola a los hebreos, ¿cierto? Hay un hilo rojo que atraviesa toda la epístola, hermanos, tiene que, evidentemente, tiene relación a él. ¿Alcanzan a leer ahí? La superioridad de Cristo. Pero hay un contexto que rodea todo eso, porque recuerden que hay un peligro latente que se está viendo en la epístola, que los judíos, especialmente judíos, quieren abandonar a este Cristo. Algunos estaban dudando, ¿será realmente el Mesías? ¿Será que Él es el enviado? Y algunos querían retornar a la religión del judaísmo con todas, ¿cierto?, las implicancias que incluía los rituales y todo ello. Y el autor de Hebreos va a empezar y va a decirle, ¿cierto?, va a exhortarles a decirles, ¿cómo se les ocurre abandonar a este Cristo? Y vaya a su Biblia, Hebreos 2:1, en primer lugar. ¿Cómo dice? Vamos a hacer, de hecho ya lo vimos, esta parte se estamos recordando para que no nos olvidemos del contexto y cuál es el tenor, la urgencia del autor. Por eso es que el autor va a decir varias cosas, como por ejemplo, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que ¿qué? Que nos deslicemos, ¿cierto? Puse ahí otra versión, o que nos desviemos también, ¿cierto? Entonces ahí el autor está diciendo, pongan atención, no se van a deslizar de este Cristo que es superior. Segundo versículo, 2:13, ¿cierto? Hay un versículo que vamos a llegar ahí ya. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? O sea, si ustedes abandonan a Cristo, ¿cómo ustedes van a salvarse? No hay posibilidad. Versículo 7 y 8 del capítulo 3. Fíjense, aquí el autor
Hoy, nuevamente, ¿cierto? El tenor de urgencia dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, diciéndoles a los destinatarios también, originales, pero también a nosotros, no endurezcáis vuestros corazones, ¿cierto? Y él va a dar un ejemplo, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. No endurezcan sus corazones. No, es que yo no estoy de acuerdo con este Mesías. Quizás alguno dijo eso. Es que tengo dudas con respecto a este Cristo. Y el autor dice, no endurezcan sus corazones. Otra vez, el versículo 12 del capítulo 3. El autor también hace un llamado imperativo. Mirad, ¿cierto? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, ¿qué cosa? Corazón malo. ¿Y cómo lo entiende el autor? Corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Apartarse de este Cristo es apartarse del Dios vivo. Apartarse del Dios vivo es apartarse de este Cristo. Otro versículo, ¿cierto?, que rodea todo el contexto de la carta es el 4.1. Otra vez un llamado imperativo. Temamos, ¿cierto? ¿Por qué debemos temer? Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y esto tiene relación, obviamente, al pueblo de Israel. El reposo era llegar a esta tierra prometida, descansar. Pero el reposo al cual se refiere el autor, ¿cierto?, de los hebreos tiene que ver con estar en Cristo. Ahí descansamos nosotros. Ya no tenemos que seguir todos los rituales que los judíos tenían que seguir. Recuerden que el primer concilio de la iglesia, la primera sesión de iglesia, en Hechos 15 había un tremendo problema. Y había algunos judíos que querían que los creyentes siguieran practicando rituales del judaísmo como la circuncisión. Y ese es un problema constante que tienen los creyentes. Ustedes no pueden ser salvos, tienen que ser considerados. Y ahí obviamente tienen que tratar ese tema en la sesión de iglesia, ¿cierto? La primera sesión de Corintios. Pero aquí el autor dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa. Está la promesa, está el mensaje ahí, no lo descuiden. ¿Ya? Otro versículo que vemos también algo muy interesante es el 4.11. 4.11. Procuremos pues entrar en ese reposo. O sea, una cosa es estar escuchando el mensaje, el reposo que nos da estar en Cristo. De hecho, Pablo es el que usa esta frase, estar en Cristo, muchas veces en la epístola a los Efesios. Estar en Cristo, repite muchas veces eso. Y aquí el autor también dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de... Fíjense, para que ninguno, el autor está preocupado ¿de quién? De todos. No quiere que nadie caiga en este ejemplo de desobediencia al olvidar, ¿cierto? Al tener en poco el mensaje que el autor está presentando. Cristo es superior. Ahora, otro versículo, ¿cierto? 6.1. Un llamamiento de atención. Por eso él va a decir, por tanto, como conclusión, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Y sigue el versículo a continuación. ¿Cuál es el llamado que quiere hacer el autor? Por favor, queridos hermanos, dice el autor, ya no sigan con las primeras lecciones, avancemos. Ustedes ya han aprendido quién es Cristo, sigan creciendo. No pueden volver a la ABC nuevamente, porque tenían dudas de quién era Cristo, por supuesto. Y él menciona algunas doctrinas ahí. Pero la idea es que sigan avanzando. ¿Cómo dice aquí en 25? Un llamado para algunos que obviamente estaban dudando y decían, quizás no es. Y él dice, no dejando, como algunos de los oyentes tenían por costumbre, ¿cierto? No dejando de congregarnos como algunos tenían por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que este día o el día y dos llamados, no se dejen de congregar, ¿cierto? Muchas veces utilizamos este versículo, pero en el contexto está también incluyendo, no dejen de seguir a Cristo, no dejen de seguir a esta persona que es superior, ¿cierto? En todo, no se dejen congregar. Más, ¿cierto?
Por el contrario, aliéntense, exhórtense los unos a los otros. Seguramente se mandaban email ahí entre ellos, hermanos, ¿cierto? O por WhatsApp, no tenían. Pero ellos se comunicaban y decían, hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué no vimos? Un día de hoy tenemos tantas facilidades para llamarnos, ¿cierto? Para exhortarnos a nosotros mismos. ¿Qué te pasó? ¿Por qué no vimos? El autor de Hebreos está preocupado de eso también. Otro versículo, Hebreos 11:1, ¿cierto? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, de hecho, el autor menciona un montón de ejemplos de fe. La fe no es algo que nosotros tenemos que ver, ¿cierto? Con nuestros propios ojos. Cuando Jesucristo, ¿cierto?, se presenta frente a los discípulos, había uno que dudaba mucho. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Tomás. ¿Y qué dijo Tomás? Si yo no viere con mis propios ojos, incluso tocare, no creeré. Y se presenta Jesucristo en ese entonces, ¿cierto? Y Tomás no puede creerlo y dice, ven, Tomás, toca. Porque un espíritu no tiene, obviamente, cuerpo ni carne, y él exclama, Dios mío y Señor mío. Pero al final del texto dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Se basa la fe en ver algo? No. Nuestra fe se basa en la palabra del Señor, en sus promesas, en lo que Él nos ha dicho. Por eso nosotros también tendemos a orar mucho y tenemos que hacerlo para pedir la voluntad del Señor y descansar en sus promesas. Ahora, también el versículo 10-26, también ahí hay algo que eso nos dice, que estamos recordando un poquito, hermanos, el contexto de todo esto. ¿Se acuerdan de este pasaje que vimos? En donde el autor quizás sube el tenor de las advertencias y él va a decir lo siguiente: porque si pecáramos voluntariamente, ya entendemos que el creyente verdadero no va a pecar voluntariamente, porque no tiene pólvora, digámoslo así, para él, ¿entiendes? Pero el no creyente, él está calibrado para eso y va a querer hacerlo. El autor no significa que no pequemos, hermano, siempre pecamos por comisión o por omisión. Omisión es saber lo que es bueno, pero no hacerlo, ¿cierto? El autor dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿cierto?, en Cristo, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del bol de fuego que ha de devorar a los adversarios. El tenor del autor va como ir creciendo. Si ustedes quieren abandonar a Cristo, están perdidos. Si siguen en ese estado, están perdidos. No pueden tener salvación. Si abandonan la verdad, ¿cierto?, en Cristo, la verdad de Cristo, usted solamente le espera juicio. ¿El hilo rojo cuál es? Cristo es superior. Y todo rodea, ¿cierto? Lo que rodea esta epístola es un llamado constante. No dejen de congregarse. Temamos, ¿cierto? Sigamos a este Cristo que es superior. Constantemente. ¿Por qué? Porque la audiencia, los autores originales eran judíos que de alguna otra manera estaban siendo bombardeados por los judaístas, ¿cierto? Y le estaban diciendo seguramente él no es el Mesías, no es el Cristo. Pero el autor presenta en toda la epístola, mi hermano, muchos argumentos de la superioridad de Cristo. Nosotros ahora estamos viendo solamente la introducción. ¿Cómo el autor presenta a los oyentes a este autor? A Cristo. ¿Cómo lo presenta? Y esto es lo que estamos viendo, ¿cierto? Ahora, Cristo es superior en su persona, y esto es lo que vamos a ver ahora, como heredero y como heredador. Recuerden siempre, nunca se olviden, que la mentalidad de los oyentes originales eran judíos. Y ellos tenían un concepto acerca del Mesías, ¿cierto? De quién era el Señor, ¿cierto? Por eso el autor constantemente está citando el Antiguo Testamento, el sacrificio del Antiguo Testamento, y está comparando ahora con el nuevo sacrificio, el nuevo pacto, y no está hablando, evidentemente, de la superioridad, de la perfección de este sumo sacerdote, Jesucristo. Pero vamos a ver ahora, la primera parte, vamos a ir al primer capítulo, y notemos, ¿cierto? Estamos avanzando en lo que hemos estudiado. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Ya vimos qué significa eso.
Estuvimos viendo qué significa eso. Nos habló definitivamente. ¿A través de quién? No nos mandó otro mensajero. Vino Dios mismo a hablarnos. La palabra se hizo carne. La revelación tuvo un clímax superior. Porque Dios no nos mandó más profetas. Vino Él en persona. ¿Me entienden? Por eso hay una culminación de la revelación en Cristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ni un profeta tenía toda la verdad. Cristo era la verdad en persona. ¿Cierto? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó. Y aquí, ¿cierto? Tienen algunas cosas que vamos a ver ahora. Constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. A ver, el judío escucha, él, el carpintero que vive a la vuelta, él hizo el universo. ¿Ustedes creen que no dudaban? No le creían, Para nada, algunos no creían, de hecho. Entonces, pero el autor quiere que esta iglesia, este grupo de personas, no dude y sepa cuáles son las características de este Cristo. Ahora, avancemos un poquito, ¿cierto? ¿Qué dice acerca del Hijo esta epístola? Un resumen rápido. Él es el heredero de todo, fue creador del universo. Si se dan cuenta, el 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. Son tremendas frases que necesitan una explicación. ¿A qué se refiere? El resplandor de su gloria. El Hijo es la imagen de la sustancia de Dios, como dice el pasaje, mire, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Tremendas frases que necesitan una explicación y tremenda apertura del autor, ¿cierto? En quien sustenta y quien sustenta algunas cosas con la palabra de su poder, ¿cierto? Todas las cosas. No, todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nadie, ningún sacerdote pudo haber hecho eso, pero él no solamente va a la presencia de Dios, sino que se sienta a la derecha de las alturas, ¿cierto?, de la majestad, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre. Tremenda introducción, ¿cierto? Que de eso, si tuviéramos solamente este manuscrito, diría muchas cosas de Cristo. Gracias al Señor tenemos más que este pasaje, tenemos una epístola completa que nos habla de Cristo. Entonces, vemos que es el Hijo es la imagen de la sustancia de Dios. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El Hijo efectuó la purificación de nuestros pecados, ¿cierto? Recuerden que en el Antiguo Testamento constantemente se levantó un tabernáculo para expiar los pecados del pueblo y anualmente tenían que, ¿cierto?, los sacerdotes ofrecer sacrificio una y otra vez, constantemente. El autor de Hebreos va a decir que esta ofrenda en Cristo fue una vez y para siempre. Para siempre. ¿Se dan cuenta de los contrastes que hay? Ahora, el Hijo efectuó la purificación de nuestros pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad. ¿Qué significa esta figura? Ya lo vamos a ver cuando avancemos más. Pero todas estas cosas dice Dios acerca del Hijo. Ahora, veamos una cosa en primer lugar, y en esta mañana vamos a ver dos cosas. Él es el heredero de todo. ¿Qué significa eso? El heredero de todo. ¿Qué significa? En la Biblia lo menos tiene tres significados. Un heredero es una persona que recibe algo no por sus propios méritos. No tiene nada que hacer. No hizo nada, y Noé es un ejemplo de un heredero que recibió algo sin que él hiciera nada, ni que firmara nada en la notaría. Versículo que vemos ahí, Hebreos 11:7, fíjense, dice: por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero. ¿De qué cosa? De la justicia que viene por la fe. Segundo ejemplo, no voy a citar todos los versículos, ustedes después lo pueden revisar. Recuerden que tenemos ahí un sitio donde estamos subiendo todas estas enseñanzas. Segunda significado de una persona que es heredero. Uno a quien Dios le ha asignado algo no habiendo entrado aún en posesión de aquello. Un ejemplo práctico es Romanos 8:16. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Se acuerdan que vimos esta lección? ¿Se acuerdan?
Y si hijos también, herederos. Herederos de Dios, interesante. Y co-herederos. ¿Qué significa co-herederos? Co significa igual. Evidentemente Cristo tiene una heredad especial por sobre sus hijos. Pero la Biblia también dice que somos coherederos también con Él. Imagínense también esta bendición. Coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cada uno de nosotros, si somos hijos de verdad de Dios, somos herederos y coherederos. ¿Está a la vista esa herencia? No está a la vista, pero Dios la promete para sus hijos. Ahora, en tercer lugar, bueno, hay un segundo ejemplo. Hermanos míos, amados, dice Santiago, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido? No solamente a los pobres, sino a los que le aman. ¿Quiénes aman a Dios? Sus hijos. Y muchos de ellos son pobres, sin duda. Pero son herederos ¿de qué? Del reino de Dios. Sin duda, también los primeros creyentes vivieron estas situaciones, la pobreza. Pero Dios les promete a ellos un reino, ¿cierto?, celestial. Ahora, en tercer lugar, la palabra heredero se refiere a una persona a quien debe pasar la propiedad a la muerte del propietario. Seguramente aquí hay personas que han sido herederos de lo que sus padres le han dado, ¿cierto? Muchas veces el hijo no hace nada y recibe tremenda herencia, ¿cierto? Y él dice, no, todo esto mi padre me lo dejaron. Sí. Ahora, hay algunos pasajes que yo creo que veamos en Mateo, Marcos y Lucas, que hablan especialmente de Cristo, ¿cierto?, como heredero. Vamos por favor a Mateo 12, capítulo 12, primero versículo. Marcos 12, gracias hermano, Marcos 12. Del versículo 7, o más bien del versículo 1 en adelante, para que leamos un poquito del contexto ahí de este pasaje. Marcos, ¿cierto? 12. Sígueme usted con la lectura y vamos a ver algunas cosas aquí. Dice, entonces comenzó Jesús a decirle por parábolas. La palabra parábola, ¿cierto?, viene de una palabrita parabolé, que significa poner al lado de. Jesús siempre usaba este método de enseñanza para poner, ¿cierto?, una enseñanza espiritual en contraste a algo que las personas conocían. Y de esta manera enseñaba, para la redundancia, una enseñanza espiritual. ¿Qué es lo que enseña en esta parábola? Dice, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiesen de estos el fruto de la viña. ¿Qué hicieron ellos? Más ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. ¿Qué hizo también este hombre? Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero. No, ahí vamos a tener respeto, ¿cierto? Porque es el heredero. Pero ¿qué sucede en el relato? Miren, venid, dicen ellos, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Vamos a Mateo 21.
Mateo 21 también, por favor, 33. Mateo 21, 33. No es casualidad que esta parábola se repita en la Escritura. Mateo 21, 33. Oí otra parábola, ¿cierto? Especialmente a oyentes judíos también, especialmente a ellos. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña. ¿Y qué sucedió? Le mataron. Vamos a Lucas, fíjense que también vemos el mismo relato. Lucas capítulo 20, versículo 15. Lucas capítulo 20, del 9 en adelante, más bien dicho. No es casualidad, como les dije, queridos hermanos, que el autor, ¿cierto?, o los autores bíblicos concuerden en esto. Se repita 3 veces esta historia, ¿cierto? Dice el capítulo 9, comenzó luego a decir el pueblo, estoy leyendo Lucas 20, 9, al pueblo esta parábola: un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. De su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpearon y afrentaron, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. Hermanos, si uno sigue leyendo el contexto del pasaje, y si ustedes me acompañan ahí en la misma cita, fíjense lo que dice Cristo acerca de ello. Versículo, a continuación, el 15b. ¿Qué pues le hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él, mirándoles, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? Y aquí está la relación con este heredero. La piedra que desecharon los edificadores, ¿cuál es esa piedra? Jesucristo, ¿cierto? Ha venido a ser cabeza del ángulo. Me acuerdo que vimos eso también, que la piedra del ángulo era una piedra bien especial que afirmaba todo el arco, ¿cierto?, de una entrada de piedra. Si se sacaba esa piedra, todo se caía. Pero el autor dice que Cristo es la cabeza del ángulo, ¿cierto? Dice: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores venía a ser la cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Fíjense que si uno vuelve a Marcos 12, acompáñenme a Marcos 12 por un instante. Marcos 12, 9. Dice el versículo: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 11. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fue. Lo mismo dice el autor, ¿cierto?, en Lucas.
La palabra, el Nuevo Testamento habla de Cristo como la piedra reprobada, ¿cierto? Fíjense, vamos a Romanos por un momento, me viene a la mente este pasaje, Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 30. El autor está, ¿cierto? Pablo en este caso, hablando de Israel. Justamente él va a tocar este tema. Mire lo que dice el versículo 30 de Romanos 9. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, más Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Pregunta, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en qué? En la piedra de tropiezo. Y el autor va a decir en el 33, como está escrito, ¿dónde? En el Antiguo Testamento, ¿cierto? Como está escrito, he aquí pongo en Sión, ¿qué es Sión? Jerusalén, piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado. El que creyere en él no será avergonzado. Por eso es que los judíos no podían aceptar, ¿cierto?, a Cristo. Por eso es que en el contexto Pablo va a decir, por ejemplo, que si confesares con tu boca que este Jesús es el Señor, ¿que ese Jesús ¿él es el Señor? No, eso yo no lo puedo creer, decían los judíos. Muchas veces se ha manipulado este versículo para decir, ¿usted cree que Jesús es el Señor? Ah, qué bien, usted ahora es creyente. Pero en el contexto eso era muy peligroso porque eso es la frase, Jesús es el Señor. Señor, ¿se acuerdan que lo hemos visto en la palabra curios? Y en aquel entonces ya había un curios, era el César romano. Entonces los judíos que tenían que decir eso estaban de una u otra manera cuestionando al César romano. No habían dos César, ¿cierto? Para los romanos había uno solo, pero para los creyentes había un solo Señor. ¿Quién era ese? Jesús. Si confesaste con tu boca que Cristo es el Señor, pero también evidentemente Él era una piedra de tropiezo, porque muchos de ellos vieron quién era Cristo, ¿cierto? Lo vieron crucificado, maldito el que muere en madero, de ese Antiguo Testamento. ¿Cómo es posible que Él sea Cristo? Sin embargo, aquí claramente el autor de Hebreos presenta a este Cristo, ya lo hemos visto, como hijo de Dios, ¿cierto? Pero también como heredero de todo. Ahí están los pasajes que hemos visto. Más de los oradores cuando vieron al hijo dijeron, este es el heredero, venid matémosle. También lo dice Mateo, Marcos y Lucas. Ahora, la frase en general, mis queridos hermanos, dice que Dios constituyó a Cristo como heredero de todo. Dios constituyó a Cristo como heredero de todo. Hijo de Dios, es lo que vimos, Él era hijo de Dios, ¿cierto? Y heredero por derecho. Es natural en realidad que un hijo sea heredero. El término que usa el autor de Hebreos es cleronomos. Es una palabra compuesta de clero, que significa parte de una otra manera, parte de una propiedad puede ser, ¿cierto? Un lote también puede significar, cuota hereditaria, y nomos, ¿alguien conoce? Es el más conocido. Nomos significa ley. Entonces, en cierto sentido, esta frase también tiene una connotación jurídica, de alguna otra manera. Es el Hijo de Dios, el heredero de todo. Y el autor usa este concepto. Entonces, él tiene el derecho, ¿cierto? Digámoslo así, no solamente de todo, en el sentido de las cosas, sino porque él es hijo legítimo también de Dios. Heredero de todo o heredero universal. Nosotros, dice la Biblia, que hemos sido o somos herederos, ¿sí o no? Romanos sí somos herederos. Pero Cristo es un heredero en otro sentido, en un sentido superior, mis queridos hermanos, heredero de todo. Ahora, Mateo 11:27, por eso Cristo decía, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Por qué?
porque Él era el heredero, ¿cierto? Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Eso ha oído de los judíos. ¿Cómo puede decir que nadie conoce al Padre? Dice Mateo, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Tanto fue, ¿cierto?, la prerrogativa que Dios dio al Hijo, que el Hijo era quien, ¿cierto?, abría los ojos de los hombres para que pudieran conocer a Cristo mismo y al Padre. Otro versículo que también, obviamente, los judíos escuchaban es el siguiente. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada, ¿dónde? Todo poder significa eso. Todo poder me es dado, ¿a dónde? En todo lugar. En el cielo, en la tierra. ¿Cómo podían ellos escuchar eso? ¿Cierto? Los discípulos obviamente entendían muy bien, por supuesto, tú tienes todo el poder. Y no solamente aquí, sino en los cielos y en la tierra. Y Filipenses va a decir algo más importante que al final les voy a leer, les voy a comentar. Ahora, heredero de todo, ¿cierto? Salmo 8 es una cita que está relacionada con este pasaje, porque el autor está pensando en Salmo 8. ¿Qué dice Salmo 8? Vaya en su Biblia, ¿cierto? Es una cita que el autor de alguna manera está indirectamente relacionando con el heredero. ¿A quién constituyó heredero de todo? ¿Cómo dice? Fíjense que todo ese salmo es un salmo mesiánico en realidad, no solamente ese versículo. Todo el salmo nos habla de Cristo, el Mesías. Dice, ¿por qué se motinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Quién es ese ungido? ¿No es cierto? Diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. Eso es lo que está diciendo el salmista. Ja, 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 ja. El hombre cree que puede frustrar los planes de Dios. Y de una u otra manera está diciendo, el que mora en los cielos, el Padre, se reirá de ellos. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Una cierta indicación de que el día de Jehová, ¿cierto?, la segunda venida, de hecho la segunda venida es donde el Señor viene con todo poder, ¿cierto?, y con juicio para las naciones. Y dice el 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte, Jerusalén. Yo publicaré el decreto. ¿Quién publicará el decreto? ¿Quién está hablando en el contexto? Dios, el Padre. ¿Y qué dice en este decreto? Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, ¿cierto? Pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿Con qué tiene que ver eso? Dios es heredero, Cristo es heredero de cuántas cosas? De todo. Pero también un día va a ser heredero y va a reinar sobre todas las naciones. Cantamos un himno y hace poco, y algunos hermanos de otra congregación me lo gusta mucho ese himno porque en realidad tiene un error. Las Naciones Unidas como hermanos daremos bienvenida. En realidad eso no es así, en realidad las naciones no van a estar unidas. Pero volviendo un poquito al tema, ¿cierto? Cristo es heredero de todo, y justamente el Salmo dice, pídeme y te daré por herencia de las naciones, por supuesto, porque Él va a reinar sobre la tierra. El Hijo de Dios, quien es heredero de todo. Otro versículo, Romanos 11:26, en la teología paulina, ¿cierto? ¿Cómo Pablo ve esta situación? ¿Cómo él vislumbra este heredero de todo? Mire qué interesante, busque su Biblia, Romanos 11:36. Y cada vez los matices de este heredero van, ¿cierto?, subrayándose cada vez más. ¿Quién es la excelencia de este heredero? No es cualquier heredero. Nosotros por gracia somos herederos de la salvación. No porque haya visto Dios algo en nosotros, mi querido hermano. Lo que vio fue nada, la nada misma, todo lo contrario. Pero por gracia somos herederos y coherederos con Cristo. Qué maravilloso. Pero Cristo tiene una heredad especial porque es el Hijo directo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Y como
Pablo describe a este heredero. Fíjense, en estos pasajes vemos la connotación que el autor quiere resaltar. Porque de él y por él y para él son ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Todas las cosas. Todas las cosas. ¿Y a quién entonces debe ser la gloria? A él. Y por eso que el autor dice, a él sea la gloria por los siglos. Hermano, este cántico final, esta frase, siempre tiene que ver con el Padre. Al Padre hay que dar la gloria. Pero en el Nuevo Testamento los autores se dirigen con esta frase, ¿cierto? Digámoslo así, a Cristo, a Él debemos dar la gloria. Toda la gloria. ¿Por qué? Porque de Él y para Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Quién nos está enseñando el autor de Hebreos? Recordemos que Cristo es el heredero de cuántas cosas? De todo. Heredero de todo. Ahora, sigamos avanzando un poquito más. Es heredero de todo, ¿cierto? Pero también, ¿qué dice la frase ahí? El Hijo fue el creador del universo. Yo no sé si los autores en ese entonces estaban escuchando y cómo ellos escucharían al autor de Hebreos, ¿cierto? Todas las lecturas que se hacían en las sinagogas por un lado y en los grupos y en las iglesias cristianas. ¿Qué se está diciendo de Cristo? Es tremendo. El heredero de todo. Y ahora va a decirse que Él es el creador de todo. Volvamos a Hebreos, por favor. De hecho, la frase implica la preexistencia de Dios. ¿Cómo puede ser el creador de todo? Si por un lado también es hijo y engendrado. ¿Estaba antes? Por supuesto. Él es el creador. La frase incluye implícitamente que Él existía antes, porque por medio de Él Dios creó todo. Ahora, ¿y por quién asimismo hizo el universo? ¿Y por quién se refiere a quién? ¿En contexto? ¿De qué está hablando? Está hablando del Hijo. Está presentando quién es el Hijo. ¿Y por quién asimismo hizo el universo? La lección pasada estuvimos viendo que algunos grupos sectarios creen que Cristo es creado, ¿cierto? Es una criatura. Pero incluso en este pequeño prólogo, digámoslo así, claramente notamos la preexistencia de quién? Del Hijo. ¿Cómo puede crear algo si no existe? Pero la Biblia claramente dice que por medio de Él hizo el universo. Ahora, noten esta pequeña frase, por medio del cual también hizo, ¿cómo dice Él? Los mundos. Eso dice literalmente la frase. Día, ¿cierto? Una preposición que significa por medio de, ¿cierto? Y finalmente, al final, hay onas, ¿cierto? Aion, que habla de siglo, se traduce, pero está en plural. Por eso se traduce por medio del cual hizo los mundos. ¿Y la Reina Valera cómo traduce? El U. ¿Cuál es la idea aquí? ¿Cuál es la idea del autor al decir, ya en plural también, el cual? Por medio del cual, ¿cierto? También hizo los mundos. Notemos algunos versículos que nos ayudan a entender a qué se refiere también el autor. Fíjense Colosenses 1:16-17, que el hermano Hans, sin comunicarnos por teléfono, ¿cierto? Yo también. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y miren, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, ¿cierto? Sean potestades, todo fue creado, ahí está, por medio de Él. Él fue el instrumento que dio, ¿cierto?, existencia a las cosas, por medio de Él, pero también dice, y para Él. ¿Qué significa eso? Que Él no solamente es creador, sino que es heredero y dueño de todo. Recibe toda la gloria. Y justamente como dice al final del versículo, dice, y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él. O sea, no solamente Él crea las cosas, son para Él, sino que Él también las sostiene. ¿Podrá sustentarnos a nosotros? Gracias al Señor, ¿cierto?
Gracias al Señor. A veces es difícil, hermano, vivir la vida cristiana, sin duda. Y constantemente nosotros tenemos momentos de oración aquí. Pero a veces nos olvidamos quién es nuestro Señor. Él es el creador de todo, nos sustenta. ¿Podrá hacerlo con nosotros? Sin duda. El Señor nos ayuda a tener esa fe. Él es el que nos sustenta. Que nos puede sustentar frente a todas las cosas que nos suceden como creyentes. Sigamos, hermano. Otro versículo, ¿cierto? Bueno, es Colosenses. Estamos terminando un poquito ahora, ¿cierto? ¿Qué es lo que hemos visto ahora? Cristo es superior en su persona. Ya lo vimos, como hijo de Dios. ¿Qué entendían los judíos cuando escuchaban hijo de Dios? Este se hace igual. ¿Se acuerdan? ¿Cómo es posible? Y otra vez tomaron piedra para tirarle, porque habían escuchado una blasfemia. Hoy día hemos visto que Cristo es superior en su persona como heredero y creador. Algunas conclusiones, hermanos. La palabra Señor en el Nuevo Testamento, Señor, Curios, ¿cierto? Que se traduce, se usa mucho. Pablo la usa montones de veces. No voy a mentir, no las conté porque la lista era mucha. Pero el autor de Hebreos la usa 16 veces. Y de las 16 veces, ¿cierto? Como ustedes ahí. Recuerden que es muy interesante porque el autor de Hebreos presenta a Cristo también con prerrogativas que solamente son de Dios. Ahí tienen algunos ejemplos. Siempre se usa la palabra Adonai. Adonai. Por ejemplo, eso es el tetragramatón y se traduce así. Aquí le colocan una E, una O y una A y se leería Jehová. Pero eso es lo que el texto hebreo dice literalmente. Los judíos cuando ven eso, ellos no leen Yahvé, ellos leen Adonai. Y el autor de Hebreos usa a lo menos 12 veces, cuentan ellos, ¿no? A ver, 3, 4, 5, 6, 7, 12 veces en relación a Jehová. Pero usa, ¿cierto? Ahí tenemos Yahvé, 4 veces en relación a Cristo como Señor. Hebreos 1:10, ¿cómo dice? Lo vamos a ver más adelante, porque en realidad el autor de Hebreos está argumentando que Cristo es superior a los ángeles. Y aquí está diciendo algo tremendo, mis queridos hermanos. Porque se está refiriendo a Dios, pero está dirigiéndose a Cristo. Y el versículo 10 dice, y tú, oh Señor, porque se está dirigiendo al Hijo, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Si usted ve el contexto, está hablando de quién? Del Hijo. No me quiero adelantar porque esto es lección para la próxima clase, ¿cierto? Y es una cita del Salmo 102, 24. Busquen ese salmo, por favor. Es una cita directa, porque el autor de Hebreos está argumentando a oyentes judíos, pero está citando el Antiguo Testamento, es evidente. Está demostrando a través de las Escrituras quién es este Hijo. Es como lo que hizo Cristo, camino a Maús con los discípulos. Pues demostraba a través de las Escrituras lo que ellas decían de Él. ¿Cómo dice el Salmo 102, 24? Hebreos dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Pero el autor nos acaba de decir, y Pablo y otros autores, ¿quién fundó? 5, sí, perdón. 24 y 25, perdón, ahí está la cita, 24 y 25, gracias. Mire lo que dice el salmista. Dije, Dios mío, ¿cierto? El sujeto ahí de toda la oración, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿A quién se está refiriendo el salmista? A Dios. ¿A quién se refiere el autor de Hebreos? Hablando de que, oh, tú, Señor, desde el principio fundaste la tierra. A Cristo. El autor salmista usa una palabra para dirigirse a Dios, ¿cierto? Que es como una apócope, ¿cierto? De Elohim. Eli, dice él. Está refiriendo a Dios. El autor de Hebreos usa ese mismo versículo para referirse a quién? Al Hijo. Ahora,
Esta segunda vez que usa el autor de Hebreos la palabra Señor, que se traduce como judíos, ¿cierto? En 2.3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por quién? Por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. El Señor también fue uno de sus primeros mensajes, ¿se acuerdan? En Marcos capítulo 1, ¿cómo es el que dice él? El reino de Dios se ha acercado, ¿cierto? Así que arrepentíos y creed en el Evangelio. Sin duda Juan Bautista fue preparando ese camino, pero los profetas también hablaron de Cristo. Pero el Señor, él mismo en su ministerio, no solamente sanaba, sino que enseñaba y llamaba al arrepentimiento y a creer en el Evangelio. Tercera vez que se usa Jesucristo, ¿cierto? ¿Cómo acabaremos este versículo? Hebreos 7:14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Esta es la tercera vez que se usa la palabra Señor. Y es muy interesante en este contexto. Mire, el capítulo 7 ya hemos avanzado harto. Pero como que trata o deja cierta duda. ¿Por qué el Señor toma el papel de sacerdocio si ese papel le correspondía a la tribu de Leví? ¿Y de dónde viene Cristo? ¿Cómo puede tener el derecho al sacerdocio si no es de la tribu de Leví? Ahí se las dejo para que ustedes piensen, ¿cierto? Nosotros vamos a llegar en ese momento. El autor está diciendo, porque claramente está diciendo el cual nada habló tocante al sacerdocio de esta tribu. Pero no se tiene una explicación. Y seguramente algunos de ustedes ya lo saben, pero vamos a llegar a ese día ya. Y por último, al final, el autor de Hebreos habla de Cristo como Señor en el versículo 20 del capítulo 13. 20 del capítulo. Y dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, ¿cierto? Por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea, ¿qué cosa? La gloria por los siglos de los siglos. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Yo pienso, hermanos, queridos hermanos, que evidentemente el autor de Hebreos trata de demostrar que Cristo es superior, ¿sí o no? Lo presenta como hijo de Dios. ¿Cómo qué más? Como heredero de todo. ¿Qué más? Como creador del cielo y la tierra. Del cielo y la tierra, como creador de todo. Si bien es cierto, Pablo insiste mucho más en usar este concepto del Señor, ¿cierto? Porque él va a decir que no hay dos señores, hay uno, Cristo, ¿cierto? Y él antes perseguía, obviamente, a este Señor, pero en algún momento Pablo dice, el Señor del judaísmo es el mismo del cristianismo, es uno, es Cristo, encarnado. Y el autor de Hebreos también, sutilmente, recuerden que lo usa 16 veces, pero 4 se refiere a Cristo como Señor, también alude a su divinidad, como lo hemos visto, pero lo alude de otra forma, no como lo hace Pablo, de manera directa. Por ejemplo, Pablo dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Pablo es mucho más de esto. Seguramente el autor de Hebreos es sensible a la audiencia, que generalmente, o principalmente eran judíos, que les costaba. ¿Y en qué situación estaban? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la situación de los judíos? ¿Todos abrazaban a Cristo? No. Algunos estaban dudando, estaban en peligro de volverse atrás. Por eso es que el autor está preocupado y argumenta la superioridad de Cristo de todas las formas. Vamos a llegar a eso, solamente estamos en la introducción. Conclusión final, mis queridos. Hijo de Dios, heredero de todo y creador de todo. Hermanos, esos son títulos de Dios. Se presentan en la Escritura como títulos de Dios. Hijo de Dios, heredero de todo, creador de todo. Y esto nos lleva a una conclusión evidentemente obvia. Si Cristo es Hijo de Dios, heredero de todo y creador de todo, ¿quién es también? El único Señor. Vamos a Filipenses 2.5, esta es la última cita que vamos a leer. Filipenses 2.5 al 11. Filipenses 2.5 al 11. Vayan ahí en sus Biblias. Filipenses 2.5 al 11.
entendiendo que hemos aprendido esta mañana que Cristo no solamente es Hijo de Dios, sino que es heredero de todo y creador de todo, ¿cierto? Este Cristo, Pablo, ¿cierto? Algunos creen que este es un himno en Filipenses capítulo 2. Mire lo que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo máximo, se puede traducir, ¿cierto? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fíjense que, pongan una pausa ahí, que el autor de Hebreos va a decir en el versículo 4, no vayan a Hebreos, yo lo que solo leo, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y Pablo también recalca esta situación diciendo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblen. ¿Cuántas rodillas? Todas las rodillas. Y aquí es muy interesante porque el autor de la epístola de Filipenses, Pablo, nos va a dar locaciones, lugares en los cuales se van a doblar las rodillas. Para que en el nombre de Jesús se doble todas las rodillas de los que están, ¿dónde? En los cielos y en la tierra, pero también debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, quien lo exaltó hasta lo sumo. Hermano, hemos visto que a quién debemos darle gloria. Solamente se repitió varias veces, sea a Él la gloria por los siglos de los siglos. Y fíjense que, hermanos, que la confesión de Jesucristo no tiene que ver con repetir una frase y decir, sí, Señor, Jesús es el Señor, ya. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la profesión de la fe. Pero a mí me llama la atención que el autor de Pablo mismo dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda la vida de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Al final, hermanos, de la historia, todo el mundo va a confesar que Jesús es el Señor. ¿Les guste o no les guste? ¿Y qué es mejor? Como dice el pastor Samuel Barceló, ¿hacerlo ahora o después, cierto? Cuando nuestras rodillas estén chirriando frente a su juicio. ¿Qué es mejor? ¿Ahora o después? ¿Cierto que ahora? Confesar a Cristo ahora es mucho mejor, mis queridos hermanos. Porque todos van a hacerlo al final de los días. ¿Qué es mejor que hacerlo ahora, cuando podemos escuchar el Evangelio? Hermanos, esto debe ser para nosotros un llamado especial. Recuerden, los hermanos, los oyentes, los destinatarios originales de esta epístola, a quien escribe el autor, están dudando. ¿Cómo pueden dudar de Cristo? ¿Cómo pueden dudar? Pero es un llamado para nosotros. ¿Cómo podemos dudar nosotros de todas las prerrogativas que Dios nos dijo? A quien dio todo el poder y a quien merece toda la honra y la gloria. Hermanos, no dudemos nosotros de ello. A veces vienen las dudas. Una de las cosas que vamos a hacer es dudar y vamos a tratar de dejar de asistir, por ejemplo, lo típico que se hace. No, ya no quiero ir, no, está aburrido, no me gusta cómo se hace. Hermanos, que esto sea un llamado para nosotros. Recordemos, todos van a confesar a Cristo. Es bueno que hagamos nosotros a veces esto, que nos arrodillemos ante el Señor ahora, no pues. ¿Oremos?